Ok, profe, pues ya estamos listos. Super, Vania, comiéncele. Va. Bueno, pues buenos días. Nosotros vamos a presentar el tema del lenguaje. Mi equipo está conformado por América Mozo, Jean Ruelas, Estela Niño Branco, Luis Ochoa Briones y su servidora Melissa Moreno. Pues empecemos con lo básico. ¿Qué es el lenguaje? Pues nosotros atribuimos que es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. La aptitud para expresarse se manifiesta en la capacidad humana para comunicar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Gracias al lenguaje, dotamos de significados a los objetos que nos rodean y las acciones que realizamos. Además, nos permite transmitir nuestros pensamientos y sentimientos a los demás. En esta línea podemos ver que el lenguaje es un formeo social que se desarrolla y evoluciona entre los individuos de un grupo, aunque no sean de la misma especie. Bueno, más bien seguimos con el tema, ¿qué es el lenguaje? Pues la producción de mensajes lingüísticos es necesaria para generar ideas, recuerdos, realidades y sobre todo poder transmitirlos. Es la planificación de la producción del mensaje y se presentan tres etapas diferenciadas según Levitt. La primera es la etapa de planificación o conceptualización, que es la que determina el contenido del mensaje, ya sea determina si es una opinión, una pregunta o simplemente información que sea relevante para transmitir. Y este proceso puede realizarse de manera, pues, ya sea consciente e intencional. Bueno, igual, a veces puede que no sea consciente. A veces sí, a veces no. También existe la etapa de codificación lingüística y formulación. Tras la primera etapa, que es la de planificación, em, pues el mensaje se transforma de acuerdo con la lengua, el uso de la gramática, y se obtiene como una secuencia de unidades lingüísticas que forman una frase. O sea, se va acomodando de poquito en poquito. Y la tercera etapa es la articulación. Pues finalmente cuando se ejecuta y la producción del habla es, pues, sí, cuando emitimos el mensaje. Esta etapa conlleva la activación del programa motor específico que llevará a cabo la secuencia de movimientos necesarios para la emisión del mensaje. O sea, todo lo que implica que, bueno, nuestro cuerpo para que nosotros podamos hablar. Incluso también el lenguaje corporal bueno, podría ser. Los distintos tipos de lenguaje están formados debido al orden de las estructuras. Se compone del discurso, de frases, de palabras, morfemas, fonemas y pues cada uno tiene sus reglas. Buenos días, profe, y buenos días, compañeros. Primero que nada, si escucha mucho ruido, perdón, es que vivo en una calle muy transitada, pero bueno, dentro de estos componentes hay 6 muy importantes, que son sintaxis, morfología, fonemas, gramática, semántica y pragmática. Siguiente, por favor. Como primero tenemos la sintaxis, que es la parte de la gramática que estudia las reglas y el cómo combinamos nosotros las palabras dentro de las oraciones, es decir, también que esto tiene un orden que generalmente es sujeto, verbo y predicado en cada oración, como vemos en los ejemplos. Siguiente, por favor. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras,
para definir y clasificar. Por ejemplo, en arbolitos tiene como raíz la palabra árbol. Hitos es el morfemaje, es decir, como la parte mínima que nos ayuda a desglosar la palabra. Y en este caso podemos ver que hitos es un diminutivo que nos habla de masculino porque tiene una O y que habla también en plural por la S. Y también que cada uno tiene una manera distinta de percibir las palabras, como por ejemplo la palabra planta. Yo puedo pensar que es planta de vegetación y con el que estoy hablando puede pensar que es una planta industrial. Entonces también es como esa parte que cada uno piensa diferente, porque una palabra a veces puede tener dos significados. Siguiente, por favor. Y los fonemas. Los fonemas es una unidad sonora, que puede distinguir una palabra de otra, y lo hacemos dependiendo del sonido vocálico y consonántico. Es decir, por ejemplo, la palabra mesa, si nosotros ponemos las letras en diferente orden, por ver solamente las letras, las 4 letras, que es más sencillo con palabras cortas, sabemos que nos está hablando de una mesa, y más si tenemos nosotros la imagen. Como ya nuestro cerebro está familiarizado con las palabras y cada letra que tiene las palabras nosotros lo relacionamos también con imágenes. Entonces se nos es más fácil en este tipo de ejercicios que vemos como ejemplos saber lo que significa o la palabra que es, aunque las letras estén en desorden. Seguimos con mi compañera América. Buenos días. Bueno, pues gramática. La gramática, como ahí dice, es el conjunto de las reglas del lenguaje que regulan el uso de una lengua determinada, tanto como la composición y organización. ¿Eh? Ok. Y organización sinátrica de las oraciones. Ahora sí que los dos niveles principales de la gramática es la coherencia y la concordancia gramatical, que es un encuentro de accidentes gramaticales en los que se encuentra el sujeto, pues sí, sujeto persona, el número y el género. Ahora sí, aquí pues ya nos viene pues las categorías, los significados, ejemplos, pero me gustaría hacer 3 ejemplos ahí facilitos, enfocándome a 2. Ahora sí que si gustan participar o yo los escojo, pues genial. El primer ejemplo, no sé si gusten escribirlo o porque pues si no puedo escribir yo ahorita. Así que los niños están felices porque fueron al parque. Me gustaría que ahora cambiaran esta oración en singular. Ok. ¿Quién me apoya? ¿A Eve? Aquí estoy. Ay, qué hermosa. ¿Cómo sería la oración en singular? Ay, me perdí. ¿En cuál estamos? No te preocupes. Ok. A ver, le vamos a ceder el turno a Pau. La oración quedaría, el niño está feliz porque fue al parque. Ok. Muy bien, muy bien. Está bien la respuesta. Gracias, Pau. Ahora la segunda oración. La gata de mi tía está gorda. No, la gata de mi tía es blanca y gordita. Ahora quiero que me la cambien en masculino.
Todo lo que se pueda cambiar en masculino, háganlo. Ok. No sé si alguien ya la haya escrito. Ah, ok. Eve, adelante. Ay, no sé si esté bien, pero sería el gato de mi tío es blanco y gordito. Está perfecto. Muy bien, América en Eve. este momento parece maestra de kinder. Se le agradezco. Bueno, gracias, Eve. Lidia tiene su punto, pero no tengo ese poder. Tercer ejercicio. El dueño de las vacas es un empresario grandioso. El dueño de las vacas es un empresario grandioso. Ahora me gustaría que lo cambiaran a plural y femenino. Ok. No sé si alguien ya tenga la respuesta o yo elijo. A la de tres, una, dos. Ok, voy a abrir la lista. No los veo. Ah, no me cargan. Ok, Max. Ok, creo que no está. A ver. Mariana, Mari. Ah, ok, Pau. Adelante. No sé si escuché bien la oración, pero es, las dueñas de las vacas son empresarias grandiosas. Perfecto. Sí. Así que, bueno, muchas gracias. Iba a decir hermanita, pero muchas gracias, Pau. Ok. Siguiente diapositiva. Ay, me ibas. Ok, semántica. Es un subcampo de la semántica general y de la lingüística que estudia la codificación del significado dentro de las expresiones lingüísticas. Ok. Se podría decir que esta disciplina es la que analiza el sentido de las palabras y ahora sí que de estas se funcionan las relaciones semánticas, que son relaciones entre dos palabras que tienen un... Ay, perdón. Ya, perdón. Ya que es bueno, las relaciones semánticas son conexiones en las que las palabras se relacionan en su significado. Es por eso que es semántico, porque el área en el que se enfoca, pues, es el significado. Y de estas se derivan ocho distintas relaciones semánticas, a las que pues les diré. Y igualmente les pediré que si pueden participar, chicos, pues estaría genial. Estas 8 se dividen así. Las primeras son cercanas, las que son sinónimos, hipónimos y hiperónimos, y las que son lejanas, los que son antónimos, parónimos, homónimos, palabras polisémicas y homófonos. Ay, perdón, se me fue. Ahora sí, la primera sería los sinónimos, sinonimia, como se le puede decir igual. Es el parentesco entre dos palabras
pero más que nada en su significado. Por ejemplo, cuando buscamos el sinónimo de tal vez riesgoso, que es peligroso, el regalo, obsequio, no sé si a alguien más se le ocurra una. Ay, Dios. Perdón, se me cortó tantito. ¿Ya me escuchan? Perdón. ¿Sí? Ah, ok, es que me entró una llamada. Ah, no sé si a alguien se le ocurra otro sinónimo. No sé, se le viene a la mente. Mm, puede también ser sigiloso, silencioso y pues así. Ok, eso sería de parte de los sinónimos. Ahora de los hipónimos. Estos están englobados dentro del significado de una palabra. O sea, mm, los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son los días de la semana, pero nosotros podemos decir nada más día. Eso puede englobar todos esos días. O podemos decir año, eso engloba por los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y bueno, sucesivamente, ¿no? Ok, esos serían los hipónimos. Ahora es que los anoté porque se me olvidan, hiperonimos, perdón. Este, ahora sí que son las palabras que incluyen un incluye como que las características, por así decirlo. Espero me entiendan porque se me fue la otra palabra, pero es como que tipo, para cuando describes algo, no sé, puede ser la comida, su textura, su color, su olor, no sé si ya lo dije, pero bueno, a eso se refiere. Pau, querida y hermosa Pau. Hola. Hola. Me gustaría dar un ejemplo ¿De qué? de hiperónimos, que, bueno, son las palabras que incluyen otras debido a varias características en común. Ya acordé de la palabra. Ok, perdón. Como decía de la comida, que sería su color, su textura, su olor. Igual, puede ser lo de una mesa, no sé, que es de madera, eh, café, barnizada o cosas así. Bicho, Ay, porque bicho incluye hormiga, mariposa, saltamontes, cucaracha. Mata ese bicho. Otro ejemplo. iba a decir algo con muebles. No sé, puede ser una sala que incluye 3 sillones, bueno, dependiendo, No, una porque mesa. esa es característica semántica inclusiva. Necesitarías decir una palabra que tenga muchos significados. Por ejemplo, madre. Explico qué es esa madre, pásame esa madre, chingada madre, tu madre. ¿Algún otro que se le ocurra? Pues yo creo que la palabra pedo. Conjúguelo. Ay, es muy temprano. Eh, puede ser qué pedo, ese pedo. Ay, ¿qué más? Eh, no sé, profe, ya me agarró en curva. Si Miss América nos dice que está bien,
Mísame, dígame. Está bien. Ah. Ok, ahora ñam, 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 ñam. Ah, sí. Ahora no sé si recordarán, que son estos, o sea, son los cercanos o son los lejanos. El sinónimo, hipónimo e hiperónimo. ¿Qué son esos? ¿Son los cercanos o son los lejanos? Oh, bueno, ok. Los que acabo de decir son los cercanos. Ahora vamos con los lejanos, que por ejemplo son los antónimos. Creo que la misma palabra lo dice, ¿no? Que es lo contrario. La palabra es directamente lo contrario a otra. Por ejemplo, blanco-negro, día-noche, frío-caliente. Ya, perdón. Entonces, pues, esos son los antónimos. Ahora vienen los parónimos, que, bueno, se parecen, pero sin ser idénticos en todo. Más que nada, pues igual en su significado. Por ejemplo, podemos decir hola sin H y hola con H. Una representa la pues célula del agua, del mar, y otro es pues un saludo. Podemos poner de ejemplo cesto con C y con S, que es como tipo de construcción, tipo aureola para un balón, y sexto con S y X, pues un grado, ¿no? Y pues así sucesivamente. Ahora tocan los homónimos, que comparten un sonido y fenoma, pero no en su significado. Por ejemplo, como retomando el ejemplo que estaba diciendo mi compañera Estela, acerca de la planta de construcción y planta, pues, de la naturaleza. Ahora las palabras polisémicas, en las que una palabra tiene más significados. Por ejemplo, cura podría ser un sacerdote o cura de sanar. En pocas palabras, de sanar. También igual se podría decir que vino de bebida y vino de venir. Eso me dice. De verbo. Sí, sí. Ya, perdón. Bueno, esas serían las palabras polisémicas. Y los homófonos, esas son las palabras que van van escritas igual, pero no, me confundí. Suenan igual, pero significan diferente. Ajá, pero se escriben diferente. Ajá, los homófonos son las palabras que como que se acentúan igual y van escritos de forma diferente. Por ejemplo, tubo podría ser con B. Ajá, pues sí, B. Tubo y es pues un material, ¿no? Te imaginas, un tubo, ajá.
y tuvo con V, que pues es tuvo de tener. Es un ejemplito. Ok. Es que se quedó viendo. Ok, ya siguiente eh, diapositiva, por favor. Ok, perdón, creo que se está trabando el celular, ¿sí me oigo bien? Bueno, la pragmática, como ahí nos dice, es la parte de la lingüística que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Esta, pues ahora sí que determina el empleo de un enunciado por parte de un sujeto hablante en una situación comunicativa. Este análisis pragmático son en los que se estudian pues varias variables como la situación, el contexto, la persona, el emisor, entre otros. Bueno, siguiente compañero. ¿Qué caray? Soy yo. Ok, venga pues. Vamos a hablar de cuáles son los procesos del lenguaje que pueden verse afectados. O sea que vamos a ver las complicaciones, lo mero interesante. Y para esto, les voy a pedir que participen lo que gusten, compañeros, porque los quiero mucho y sé que están muy al pendiente de esto. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a comenzar por la expresión, que es la capacidad de formular ideas con sentido y de manera gramáticamente correcta. Y entonces lo que les pediría, si me lo permiten, es ay Dios, perdón, es que den algún ejemplo, algo que se les ocurra que pueda estar relacionado como alguna complicación con la expresión, o algún ejemplo que hayan visto, o algo que hayamos aprendido tal vez en alguna clase, en otra materia o en esta misma. Compañeritos, amigos. Espera, estoy pensando. Yay. Perdón, toma mucho café. Es delicioso. No sé, puede ser cuando van a una conferencia de alguna persona importante y expone algún tema. Ok, ¿y cuál sería una complicación en la capacidad de expresarse? Ay, Si quieres, tomando este mismo ejemplo, ¿qué es lo que tendría que pasar en el presentador, por ejemplo? ¿O Creo qué que es el lo que ejemplo de pasaría Pau si... iba como para el pánico escénico, ¿no? Pero no necesariamente se refiere a eso con los procesos del lenguaje. Ok, tiene sentido. Bueno, un ejemplo podría ser que estás hablando y de repente se te olvida qué decir, entonces no sabes cómo expresarte y se te lengua la traba y ese tipo de cosas. Ok, tal vez para hacer esto más dinámico voy a decir las demás y si gustan participar, con mucho gusto se los agradecería. Y bueno, así. Entonces la siguiente sería la comprensión, que es la capacidad de entender el significado de palabras o ideas. El vocabulario, que es el conocimiento del léxico, y la denominación, que es la capacidad de nombrar objetos, personas o hechos. Y ahora les toca a ustedes que me den algún ejemplo de estas tres. Y seré muy feliz. Sí, sí, sí. Cuando estoy en clase y le digo a la maestra mamá, Eso es bueno. no para mí. Bueno, o sea, es un buen ejemplo.
Presiónenle, sáquenle con sangre esos ejemplos a los muchachos. Chale. Ok. Punto. Veamos. Max, amigo, ¿vas a participar? Una frase que lleve de expresión. De comprensión, vocabulario o denominación. O si quieres tener una expresión, ya lo que sea me conformo. A ver. ¿Qué tendría que ocurrir para que alguno de estos fenómenos se vea afectado? ¿O cómo ocurriría esto? ¿Algún ejemplo? Gracias, Paula. Bueno, se me ocurrió uno de comprensión y puede ser un ejemplo de que una persona hable muy rápido o muy bajito y no la puede escuchar, entonces tampoco puedo comprender qué fue lo que dijo. Aguas, meto mi cuchara. No, en este ejemplo, no. Lo que está intentando expresar René es sobre el proceso de producción del lenguaje. Por eso al principio se puso la estructura de cómo se genera. En caso de hablar alto o bajo, que si bien hay que hacer una evaluación porque en algún momento muy raro puede ocurrir, eso se referiría más a las características prácticas del lenguaje, como en su momento lo revisamos en las presentaciones. ¿Por qué? Porque el momento de producción de la praxis puede ser que se encuentre afectado. Que es como habíamos hecho, que a veces las cosas van pasando. ¿Me explico? Lo que está preguntando ahorita René es algunas características en la calidad del lenguaje, pongámoslo así. Llámese el uso de palabras, el uso de fonemas, el uso de morfemas, etcétera, etcétera. Como a su vez ya nos explicó Estela, Vania y América. Yo puedo participar a pesar que es Sí, muy poco. Ok, yo entendería comprensión. Por ejemplo, a un extranjero hablando con un mexicano que apenas habla el idioma. no, tampoco, porque lo que estás haciendo Profe, es idioma, no lenguaje. el que no pueda nombrar alguna cosa, un objeto, Ponga un ejemplo, Max. am, que no sepa cómo se dice la silla. Y pregunta, ¿es que no sepa o que no pueda decirlo? Porque son dos cosas diferentes. Lo vimos en la clase de memoria, en la presentación de memoria. Hay ocasiones en que por memoria se nos olvida. No, no opine, Vania. ¿Qué es esto? Lo hemos dicho la palabra 2 veces en la clase. No me acuerdo. Exacto, no lo recuerda, mas no significa que no sepa la palabra o que no sepa la expresión de la palabra. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la clase de memoria, quizá su atención no estaba al 100% o quizá la huella del recuerdo no llegó lo suficiente como para saber qué es esto. Vania, diga el primer fonema de la palabra que denomina esto. Ay, Fonema, tin. es importante que solo diga el fonema. ¿Fonema? No la sílaba, el sonido de la primera letra. Es que no sé, brother. No me acuerdo. Alguien me había dicho, alguien sabía qué es Creo esto. que Pau. Esto es un... Y si mejor me la dice a mí. Bueno, clase, ¿quién sabe cómo se llama esto?
Creo que me pasó lo mismo que a Vania, tampoco me acuerdo. O sea, sí lo sabía, pero aquí quedan en ridículo. Literal, si a mí me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que el Alguien coso lo ese que dijo, así. alguien en la clase lo mencionó. Pau. ¿A diapasones? Ah, solo era... Ah, perdón. La palabra se había dicho, habíamos escuchado, visto el objeto y habíamos platicado media clase sobre la característica de este objeto. ¿Por qué? Porque, repito, en la memoria, con el primer fonema, o sea, podríamos empezar a reestructurar el recuerdo para traerlo al presente. Y en ese caso veríamos si sí o si no. No es que de repente y de la nada esta palabra se nos fuera de la cabeza, no la teníamos. Pero en estas cosas ya del lenguaje sí es importante que tengamos muy claro las minucias, las finuras. Continúe, Jan. Bueno, para un ejemplo de la denominación, podría ser cuando dices, hey, pásame el cosito, pásame el de este, o ese tipo de fenómenos tan maravillosos. Y de vocabulario se dijo algo. Bueno, es que se te olvida alguna palabra, básicamente. Siguiente. Bueno, sigue aplicando la misma actividad, pero ahora con más posibilidades. Y bueno, me imagino que va a seguir igual esto. Entonces, la fluidez es la capacidad para producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos. La discriminación es la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenido relacionado con el lenguaje. La repetición es la capacidad de producir los mismos sonidos que se escuchan. La escritura, la capacidad de transformar ideas en símbolos, caracteres e imágenes. Y la lectura, que es la capacidad para interpretar símbolos, caracteres e imágenes y transformarlos en habla. Entonces, ahora, no sé, algún ejemplo que se les venga a la mente. Creo que en clase hemos visto varios. Gracias, Paula, te amo. Me van a poner un punto, ¿verdad? En el corazón ya tienes uno. Todos los puntos que quieras, Pau. Bueno, de fluidez, ahora sí es cuando se te lengua la traba, ¿no? Estás hablando y no sé qué pasa dentro de tu lengua y tu cerebro que no se puede conectar bien y empiezas a equivocarte. ¿Sí está bien ese? Ay, profe. Su micro está cerrado. O sea, creo que el ejemplo correcto y su micro sigue apagado. La fluidez se caracteriza por las características de producción, o sea, la fluidez destaca, la fluidez está, la fluidez, o sea, ¿por qué? Porque en este caso se está observando que existe un loop de repetición de una palabra y no permite la frase, o sea, no permite la producción. Cuando se te lengua la traba, regularmente son otro tipo de parafasias, porque se están creando palabras que no existen. Por ello, importante la primera parte de la presentación, en donde se hace la observación de que la forma en la que se estructura el lenguaje es importante rastrearla hasta su forma de producción, que no necesariamente es verbal, también puede ser física. Creo que un ejemplo de fluidez podría ser, no sé, por ejemplo, que por alguna causa externa, o sea, por, no sé, alguna causa empiezas a hablar más lento, tal vez. Ese podría ser un ejemplo bastante común, creo. Y ese puede llamarse bradisiquia. Sí, estoy de acuerdo. Porque a veces La verdad es que no sabía que tenía nombre eso. la producción de palabras empiezan de esa forma. O sea, se nota el pensamiento que está lentificado
por la forma de expresión de las palabras. Pero ese es como un reflejo, aunque en el uso del lenguaje es bradilálico. Habla lento como el presidente. ¿Me explicó? O sea, es algo que puede ocurrir por la edad. Es que no, la edad no necesariamente representa la característica del lenguaje o la pauta o la prosodia. Nótese que, por eso me estoy metiendo ahorita, se los comenté, el lenguaje es enorme, es increíble, además de que es increíble y tiene muchísimos bemoles, o sea, tiene muchísimas pautas importantes que ir diciendo. No se preocupen, no crean que no estoy observando, es de gran calidad el esfuerzo que están haciendo, pero sí necesito que vayamos como teniendo, concretando las características del lenguaje que tenemos que ir observando, porque pareciera que la clase está entendiendo al lenguaje como solamente la producción verbal, en la calidad de la producción verbal, y no necesariamente. Eso es más cercano cuando revisamos las praxias que de lo que estamos hablando en este momento del lenguaje. Por ejemplo, he notado que hay una confusión entre lenguaje e idioma. No, hablar entre nativo inglés y nativo español no tiene mucho que ver, porque incluso en el lenguaje, a partir de las características del lenguaje práctico, podemos entendernos. Dame 2 con todo, dame 2 con copia. Tengo hambre, paquete número 2 del McDonald's. ¿Me explico? O como lo hacen los niños. ¿Y qué te dice la mamá? Ah, es que quiere las azucaritas con salsa Valentina. ¿Me explico? Pero es porque se genera la capacidad del lenguaje. Lo que estamos hablando en este caso son los problemas que pueden existir en la no comunicación. Y no comunicación es de que, güey, mi novio no me entiende, ya le dije muchas veces. No, sino que no comprende las características de expresión en la inferencia ni en la expresión, no en la expresión ni la impresión del lenguaje. Por eso me estoy metiendo, chicos, no lo vean mal, o sea, es que sí siento que la clase necesita ir captando esas chivas. No, está perfecto, profe, se lo agradezco. Por ejemplo, en la discriminación, capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. ¿A qué se referirían? Sería, según lo que yo investigué, que ¿ahí cuál era eso? Que no sabe, por ejemplo, confundes no sé, una taza con un vaso. Se me bloqueó esta cosa otra vez. Que confundes una taza con un vaso, por ejemplo. No. O sea, que no sabes la diferencia. No. Ok. Vamos a poner este pequeño ejemplo para que lo podamos observar. A ver si me deja. ¿Pueden dejar de compartir tantito la presentación, por favor? Tantito. Gracias. Vean esto, por favor. Ay, espera. Esta es la que está compartiéndose, ¿verdad? Me amo, te amo. El cuerpo lo siente, las células. Es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido. Las células lo sientes, vibración, lo sentimos en el campo. Ahora, me amo, te amo. ¿Logran
diferenciar los fonemas que utiliza la chica? ¿Qué dice? Ay, está bien raro. O sea, hace como sonidos así como medio guturales. Hablo Sí, marciano. sí, sí, el sonido pareciera que es gutural, pero si se dan cuenta es muy usa mucho aire. Hagan el mismo. Por favor, solamente necesito que lo sientan. Y sí, América, sé que te estás riendo por dentro, pero tiene sentido. Sino como que jala aire y lo saca muy rápido, ¿no? Ajá. Porque es que repito, intenten discriminar esos sonidos del lenguaje y copiarlo. O sea, uno, es fácil de copiar. Dos, la mujer está loca. Pero disculpen, no, perdón. Solo, volvamos a volvamos al estudio. Siento el corazón, me amo, te amo. El cuerpo lo siente, las células. Es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido. Las células lo sientes, vibración, lo sentimos en el campo. Ahora, me amo, te amo. Se siente como una intensidad. Perdón. México mágico. ¿Se dieron cuenta en el momento en el que los fonemas del español saltan cuando se pronuncian palabras que sí conocemos? Te amo, te ama, me amas. ¿Me explico? O sea, ni siquiera lo puedo copiar. ¿Por qué? Porque el único fonema que más o menos puedo reproducir es porque lo dice 3 o 4 veces. No tiene una estructura morfológica, no tiene una estructura sintáctica ni semántica, salvo el Pero cuando aparece la palabra, todo está riendo. ¿Cómo un meme puede entrar en una clase de este tipo? No tengo idea, pero bueno. En este caso, lo importante es observar cuando nuestro cerebro está reconociendo inmediatamente el te amo, porque es el único fonema que utiliza mientras usa el lenguaje universal marciano, ¿no? Güey, si en serio aparecen marcianos en los próximos meses y la mujer que se comunica, voy a quedar como un estúpido. Y estoy grabado, ¿no? Pero bueno. ¿Se entiende? A eso se refiere con la diferenciación entre el lenguaje y sobre todo por la discriminación del lenguaje. No podemos discriminar. Imagínense que una persona que tiene una alteración del lenguaje, por ejemplo, una afasia aferente, él no comprende el lenguaje. No comprende lo que nosotros le decimos con señas, no comprende lo que nosotros escribimos y no comprende lo que nosotros hablamos. Tanto como yo no comprendo el lenguaje universal marciano. Pero así una persona con afasia escucharía la vida, entendería a las personas. Es una prisión, o sea, en serio, un problema afásico es una prisión en vida. Porque tú te intentas comunicar y no existe forma y medio en que se comunique la persona. ¿Les conté por qué me dedico a esto? Bueno, acabe la presentación y ahorita les cuento eso. Solamente tengo una pequeña duda. O sea, supuestamente estaba expresando lo que significaba o estaba traduciendo. Con eso te decía de las vibraciones y todo eso. Estaba haciendo un ejemplo del lenguaje. Como cuando de repente llega la maestra de francés y yo me apelo Mauricio, pues no sé francés, o sea, Couché, Amepois, Moulin Rouge, Renault, Eico, Lubrifiant, ¿no? O sea, entonces llega el profesor y dices, güey, ¿qué pedo con este güey, no? O sea, pero él habla y se entiende una morfología, una sintaxis, se entienden fonemas del lenguaje, solo que son diferentes. Hablemos en alemán. Strudel.
Volkswagen, Studebaker, no sé, tampoco sé alemán, pues, pero, o sea, se entiende que existen unas características del lenguaje que el cerebro sí puede reconocer, porque esa es la gran magia de lo que representa el lenguaje para la humanidad. El cerebro reconoce los patrones, el cerebro puede encontrar la lógica y entender la mecánica de la estructura. ¿Quién de nosotros sabe hablar más o menos inglés? Y los que puedan hablar más o menos inglés pueden entender perfectamente el inglés hablado. O sea, quizá es difícil en la expresión, pero muy fácil en la impresión. Y eso es porque el lenguaje tiene una orden, una lógica y un orden específico. De ahí que hay estudios que se observan cuando los lenguajes son inventados o cuando los lenguajes son naturales. Es bien raro, pero es muy fácil saber cuando un lenguaje es nativo a cuando un lenguaje es simplemente las palabras que está inventando un tipo para generar esa situación. Ejemplo, el lenguaje de Tolkien, del Señor de los Anillos. Ese lenguaje cumple con muchísimas reglas gramaticales y sintácticas, pero es un lenguaje artificial. Y se nota que es artificial. Pero, ¿quién creen que lo desarrolla? Un lingüista. Bueno, continúen, por favor. Y ahorita vamos como apuntalando cosas, ¿va? Va que va. Bueno, en la repetición, discriminación ya quedó claro. Entonces, seguimos a la repetición, que sería la capacidad para producir los mismos sonidos que se escuchan, que pudimos ver en este caso, en el que nuestro profesor trató de recrear los sonidos del lenguaje universal marciano. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. ¿Quién levantó la manito? No, es que yo tenía una duda con lo anterior. Entonces, la discriminación también se podría dar como cuando un bebé le intenta decir a su mamá que quiere agua, así a su manera. Entonces la mamá, no sé cómo rayos le entiende, pero dice que quiere agua. Entonces, es que no entendí muy bien lo de la discriminación. La discriminación se refiere a la capacidad de reconocimiento de los fonemas, pero también a la capacidad del reconocimiento de los lexemas. O sea, ¿qué significa eso? ¿Por allá? ¿Lejos? No sé. Ay, no sé, pero... ¿Se le olvidó? ¿Mm? ¿Que se le olvidó algo? Es de Medio Oriente, es una praxia del Medio Oriente que representa algo para el lenguaje. Y si se dan cuenta, discriminaron que es un gesto, quizá como esto, quizá como esto, quizá como esto. No importa en qué lenguaje exista, lo discriminan. América. Si no mal recuerdo, creo que era un saludo, ¿no? Es un tipo de saludo. Pero, ¿qué creen? Algunas personas incluso pudieron decir grosería, o algunas personas incluso pudieron decir... Que algo se le olvidó. Pero ustedes logran discriminar que es un medio de comunicación, que es una forma de que yo me estoy intentando comunicar con ustedes. Ah, ya lo entendí mejor, profe. Gracias. La incapacidad de la discriminación es que ni siquiera entiendan que yo me intenté comunicar. La incapacidad de discriminación es que ustedes no sepan que es una palabra. Es como, güey, ¿por qué está pujando? O sea, o ¿por qué está susurrando? O ¿por qué tiene atorado un gas? ¿No? ¿Alguien confundiría un erupto con una palabra? En francés, tal vez. ¿Por qué? Porque el erupto no lleva ninguna característica de fonema que permita el lenguaje.
ven que hay chicos que se ponen la mano acá y hacen así, y hacen un sonido muy característico. ¿Creerían que ese sonido es parte de un sistema de lenguaje? Y a eso se Había refiere. una película en la que, o sea, como de... No, en el planeta del tesoro sí es un lenguaje. Sí, ¿Mandé? sí, sí. En el planeta del tesoro es un tipo de lenguaje eso, ¿no? ¿Pero qué crees que es el lenguaje? Alienígena, pero... No es el sonido, es la cantidad y el ritmo. Ok. Sí, o sea, digo, no soy ningún lingüista alienígena, entonces tiene sentido. Creo que nadie en este mundo más la colombiana. Pau, Y los que ocupan un lenguaje de silbidos, ¿cómo entra ahí? ok. ¿Qué significa? Pues que eres guapo, guapa, algo así. Hola. ¿Sigo? ¿La tuya? No sé. Ay, no lo sé. Ok, Vuelta a barrer. las personas, si se dan cuenta, esas son características de silbido que son universales, que ya te pertenecen a un lenguaje. Y lo que discriminamos es el silbido, el sonido agudo. Pero imagínense que de repente, cada vez que yo hiciera un sonido como si fuera un silbido, se escuchara. No habría discriminación. El área de Wernicke y el área de Broca lo que hacen es que la conviertan en un código. Pero en este caso, no tenemos nada más que las pausas y que el ritmo en que se presenta la señal. Eso que el lenguaje se asemeja. Morse. Exactamente, pero el Morse que es puntos y rayas. Y eso es lo que le permite tener la comunicación, la discriminación. Imagínense un Morse que sea así, pip, 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 pip. Pierde el sentido de la discriminación, porque ¿qué es lo que permite la discriminación? Pip, 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 pip. Las pausas. Hay un paciente que se llama paciente tan. Es una persona que solamente podía decir tan, 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 tan. Ríase, Vania, pero en serio está documentado. Tan, 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 tan. Y es lo que tiene, y es lo que muchas veces sufre un paciente afásico. No hay capacidad de discriminación, no puede expresar de capacidades de discriminación. Y eso se aplica incluso hasta para el lenguaje escrito. América. Voy a comentar igual lo del silbido, porque mi tío, mi abuelito y mi papá se comunican así. O luego, pues siempre ha sido así, ¿no? Entonces ya como que entiendo, como usted dice, el sonido, el ritmo, como que los altos y bajos del silbido. Y una vez, siempre que viene mi abuelito, o sea, ya ni toca, nada más como que silba, o cuando mi papá va, como que nada más silba y no sé, está medio raro, pero me acuerdo en una ocasión que estoy con mi papá y le empieza a silbar mi abuelito, pero, o sea, se tardó en el silbido, o sea, sí fue un poquito más de tiempo, como más de un saludo, y mi papá se empieza a reír, y yo le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué te ríes, no? Y me dice, no, es que me acaba de contar algo tu abuelito. Y yo como de qué, ¿cómo? No, yo no lo entendí, ¿no? Y yo dije, ah, pues capaz y nada más están bromeando, ¿no? Entonces, pues yo estoy con mi papá,
Luego ya como que yo le hablo a mi abuelito y le digo, oye, ¿qué le estaba contando a mi papá? Y me dice lo que mi papá me había dicho que le había contado, entonces es como de, wow. Sí, es genial. Ok, espero que haya sido una historia divertida. Pau. Sí lo fue, Mary. También, bueno, por ejemplo, hablando de silbidos, la familia de mi papá tiene un silbido con el que se identifican y la familia de mi mamá otro silbido con el que se identifican. Entonces, si yo escucho ese silbido de las dos familias, la discriminación entraría cuando yo sepa que es el silbido, por ejemplo, de la familia de mi mamá o de mi papá. La discriminación entra en el momento en que se da cuenta que un silbido existe. Repito, damos por hecho que los sistemas con los cuales nos comunicamos están, y no es así. Es algo que se desarrolla a lo largo de todo el proceso filogenético y que llegó a un momento ontogenético en la forma de expresión de nosotros. La discriminación es que ustedes puedan entenderme a partir de mis palabras, que tengo una voz aguda, que tengo una voz gangosa, que tengo una voz ligera, etcétera, etcétera. Pero si no existiera discriminación, cada vez que yo hablara, ¿me entendieron? No. Exacto. No habría discriminación. Y miren que las características del lenguaje no solamente trata de habla, sino de los ademanes, de las características de las situaciones. Pero la discriminación se trata de eso, de no entender que, repito, este es un truco tecnológico. ¿Me explico? Ok, yo lo que le entiendo es que la discriminación es más que nada como sacar el mensaje de algo, ¿no? Sí, y como lo explicó Estela, el lenguaje se origina desde el proceso de producción. Eso se llama lexicón. Cada uno de los idiomas tiene un lexicón diferente. Sujeto, verbo y complemento, pero también es sujeto, complemento, verbo, pero también puede ser adverbio, verbo, sujeto pasivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la estructura gramatical, pero no, nada más. Jan nos presentó una serie de estructuras América nos dijo una serie de otras estructuras que también están involucradas al lenguaje, y cada una de ellas es muy fina porque nos permite la expresión de algo que es muy personal, la expresión de nuestra conciencia. La única manera en la que nosotros podemos sacar a la persona que tenemos dentro, la única forma en la que nosotros podemos hacerle entender más o menos bien a otro ser humano de qué se trata nuestra alma, es a partir del lenguaje. Entonces, a partir del uso de las palabras o de los gestos o de las señas, es como nosotros tenemos la capacidad de poder decir, esta persona soy yo. Y para hacer eso tenemos muchísimas herramientas. Gramaticales, fonológicas, léxicas, pragmáticas, semánticas, que es lo que nos está exponiendo el equipo. Pero si algo falla, continuemos y ahorita vamos revisando esa parte, ¿va? Bueno, para no hacer esto más, para no extendernos mucho más, porque ya fue mucha presentación, creo.
La siguiente. Ok. Bueno, acá vemos la palabrita afasia, que es la afección total o parcial del lenguaje. Bueno, generalmente es denominada como afasia. Y existen distintos como tipos, dependiendo de ciertos como, ¿qué es? Aspectos como más concretos. Algunos podrían ser como el mutismo, la anomia y el agramatismo. ¿Profe, iba a comentar algo? Ok. Por otra parte, hay trastornos como la sordera verbal y o cuando la persona presenta problemas con la escritura, sería una agrafia. Entonces, estos son algunos ejemplos más específicos o como ya con un diagnóstico, podría decirse, o como con un título, pues, de ciertos de los fenómenos que explicamos anteriormente. Y salvo que haya alguna duda, por mi parte ya sería todo. Muy bien, muchachos. Como seguramente el grupo no tiene dudas, vámonos a la presentación inicial, a la primera parte, por favor. Pues ahora sí, profe, díganos nuestras verdades. Voy, creo que me salí. Espérame. Jiji. La presentación, please. Va de nuevo, lenguaje. Lenguaje es esa característica de expresión e impresión de la comunicación humana, ¿sale? Bien al principio, Estebania, por favor. Entonces, entiendo que las definiciones de prepa y a lo mejor las definiciones que han escuchado ahorita en esto que llevan de la carrera, se basan sobre todo en la capacidad de comunicación, de hacer llegar un mensaje a un emisor, pero ahorita estamos hablando de la forma, de la estructura en que nosotros comprendemos toda nuestra humanidad, ¿sale? O sea, las palabras y las imágenes de Windows, ¿es el lenguaje de la computadora? No, el lenguaje de la computadora es un lenguaje binario, o sea, determinados puntos, unos y ceros, representan un código que a su vez un sistema de la computadora permite hacer la traducción y permite hacer la construcción de imágenes, de sonidos, de videos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Lo que vamos a hablar en este caso de la persona, del humano, es del lenguaje de unos y ceros que tenemos dentro de nosotros, ¿sale? Continuamos. Y les comentaba, estos son los pensamientos y sentimientos que están a partir del uso del lenguaje, del uso de la palabra. Continuamos, Vania, por favor. Hay algunas diapositivas que necesito que podamos profundizar. Un poco más. Un poco más. Y repito, ¿ustedes cómo piensan? ¿Ustedes cómo recuerdan? ¿Ustedes cómo guardan sus sensaciones? ¿Ustedes cómo podrían expresarse para sí mismos el calor de un abrazo de mamá, el beso de amor, la impresionante fuerza de la naturaleza, el sentimiento o sensación de soledad, las características que se presentan cuando sentimos terror, o la forma en la que de repente nos emocionamos y podemos decir que es algo muy similar al amor? Es todo a partir del lenguaje. Cuando le expresamos a una persona que no sabemos cómo decirle todo mucho que la queremos, güey, no te hagas pelotas, no la quieres lo suficiente, tu lenguaje no te alcanza. No es tan profundo, no es tan matizado, no es tan complejo. Entonces, tenemos una situación diferente. Y nos decía Estela, existen etapas en donde nosotros vamos haciendo la producción de este lenguaje. Uno, una planificación, una codificación y una articulación. La planificación regularmente ocurre en el momento del lexicón.
¿Se han puesto a reflexionar cómo es que hablan lo que hablan? Cuando alguien te dice, es que tú no piensas cuando hablas, es que tú no piensas lo que dices, Mauricio. Es porque literalmente no estamos reflexionando como cuando hacemos una traducción del inglés al español, los que somos hablantes medianos en inglés, sino que de repente, ¡pum!, sale sola, la estructura sale sola. Y en esa estructuración de salir sola es donde viene esta planificación y conceptualización que es técnicamente inmediata. De ahí viene la codificación lingüística. Cómo se va transformando la palabra, el mensaje, porque no es lo mismo lo que significa que yo explique una clase con este tipo de palabras y de frases y de formas y de movimientos a que yo esté de otra manera para expresar lo que significa la lingüística. El sentido cambia, el ritmo cambia, el manejo cambia, la sintaxis se mantiene, pero al final ese momento prosódico de la expresión del lenguaje hace que muchas personas sientan diferencias o no en la codificación de la misma. Y después tenemos la parte articulatoria. La parte articulatoria es donde llega y se expresa. Claro que si tenemos algún problema mecánico, la articulación va a ser diferente y debo de ajustar cada una de las formas, de los giros, de las expresiones, de los manejos del sonido para poder hacer que este lenguaje se produzca. Continuamos, Estela. Vania. Continuamos. Vamos a la lista que tenía, y vamos a tener estos componentes, ¿sale? Sintaxis, morfología, fonemas, gramática, semántica y pragmática. Chicos, esto lo van a ver adelante, ¿sale? Porque van a ver rehabilitación del problema del habla, o van a ver trastornos del desarrollo. Entonces, ahí es donde van a estudiar un poquito más estas características, pero todo eso entra dentro de la manera en la que nosotros estamos exponiendo la forma de comunicarnos, ¿sale? Me gustaría que pudieran tener un esquema un poquito más sencillo para la evaluación. ¿Continuamos, Vania? Pensemos en congruencia y pensemos en coherencia, ¿sale? Un poquito más, Vania. Más. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar sobre el lenguaje expresivo. Vamos a hacer dos diferencias, expresivo e impresivo. ¿Cuál es el lenguaje expresivo? Donde yo lo ejecuto. ¿Cuál es el impresivo? Donde yo lo comprendo. ¿Va? Cuando estén enfrente de un paciente necesito que entiendan dos conceptos básicos, coherencia y congruencia. Un paciente coherente, ¿cómo va a ser su discurso? ¿Coherente? Pero es más la forma en cómo lo dice, ¿no? Exacto, ¿Y es cómo como suena? lo dice, Ajá. sintáctica, morfológica y semánticamente expresable. Sí. O sea, un paciente que diga, te amo, es algo coherente, perdón, coherente. Pues no, ni una ni otra. Es incoherente, ¿verdad? Porque no está expresando semánticamente ni sintácticamente las cosas como tienen que ser expresadas. Hablemos de la coherencia. Si yo llego y digo, chicos, soy un emisario de los gorgonitas, poseedor de un idioma universal en donde marcianos y culturas extraterrestres están llegando, me enseñaron a mí a pronunciar palabras. ¿Eso es coherente o incoherente? ¿Congruente o incongruente? Para los gorgonitas es incoherente.
Es coherente, profe. Es coherente pero incongruente, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Chitai kitai kai mai ñai ñai oi chai kai kai chiqui kai tompon pai kin tompon chichi kai lai. ¿Eso qué es? Los dos. Incoherente e incongruente, Sí. ¿no? Ok. Yo, marciano, idioma universal marciano, tener, poseer, creer, estructurar, yo, poseer, ser, tipo universal. Incongruente. Pero, Coherente. exacto. Entonces, a partir de esas características del lenguaje, yo puedo ir observando, ok, mi cuate anda en un viaje en ácido bien cabrón, entonces necesito llevarlo al DIF, necesito llevarlo a la Cruz Roja, pero todavía me aguanta una chela. ¿Me explicó? Y dentro de todas esas características de impresión y expresión, podremos observar cómo se encuentra una de las partes sensibles en la expresión de la humanidad, que es el lenguaje. Vamos a dejarla aquí. Una diapositiva más, Vania. Entonces, cada vez que ustedes encuentren un problema del procesamiento del lenguaje, otra más, vamos a encontrar como, en término rápido, que tiene un problema afásico. Este problema afásico puede ser incapacidad de procesar el nombre de la palabra, o puede ser la incapacidad para estructurar una frase. Mutismo, anomia y agramatismo. ¿Sale? Si yo no puedo entender lo que me están diciendo, voy a tener una sordera verbal. Y si yo no puedo expresar o leer, un problema gráfico, porque no puedo entender las grafías. Y ahí va la anécdota. Yo trabajaba con la doctora Dulce Flores Olvera. Ella me invitó a estar un rato en su consultorio privado. Y la doctora es una doctora en neuropsicología, traída de Rusia, increíblemente y brillante, como pocas mujeres he conocido en la vida. La doctora un día me presenta, entra un paciente y me dice, ay, ayúdame a hacer una evaluación, ¿no? Un paciente afásico, 78 años, masculino, y entraba y hablaba así, hablaba así, es todo lo que decía, y llevaba así 4 años. Entonces le entra la familia, entre ellas era el papá de la esposa del matrimonio, y la esposa del matrimonio le dice a la doctora, pues mira, ya tenemos, mi papá tuvo un derrame cerebral, quedó así, los doctores no nos dan muchas esperanzas, nos dice que así estará toda la vida, pero nos pasaron su contacto y venimos a visitarla para ver pues, de qué forma podemos apoyarla. Nos dijeron que usted nos podría ayudar en algo. Dice la doctora, ok, perfecto, ¿no? Y dentro de ese camino, a mí me toca observar a la doctora que le pregunta al señor, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ok, bueno, vamos a cantar. Cuando yo le escucho a la doctora decir, ¿cómo que vamos a doctora, no puede hablar, no puede pronunciar bien, ahora quiere que cante? Le eché mis ojos, ¿no? Y la doctora se me quedó viendo como de, vuelve la vista al paciente y le dice, a ver, repite después de mí. Estas son las mañanitas, así como lo estoy diciendo. Estas son las mañanitas. ¿Y qué cree que pasa? El Señor empieza a cantar. Que cantaba el rey David. Y empieza a derramarle una lágrima. Y a su hija y bota en llanto, súper impresionada, se abraza a su esposo. Precioso, una escena mágica. Después, ok, a ver, ahora vamos a intentar otra.
Mexicanos a grito de guerra, él se va a prestar. Dije, terminó la evaluación, la hija del paciente salió extasiada, doctora, usted es mágica, muchas gracias, ya hizo que mi papá volviera a hablar. Y la doctora le dice, no, espérate. Vamos poco a poco. Estaba evaluando para ver qué tanto tenía daño afásico. Faltan muchas cosas, no tengas esperanza. Pero sí, se identifica cuál afasia tiene, ¿no? Y la familia se va con muchísimas esperanzas. Es la primera vez que una hija había escuchado hablar a su papá en años, en 4 años. Cierro la puerta y yo digo, doctora, es bruja. Me dice, no, Mauricio, tú eres muy tonto, porque no has leído la fascia motor eferente, en donde se observa que las características de la melodía se conservan. Y me echa sus ojotes de ponte a leer, ¿no? ¿Y qué creen? Dices, pues sí, ¿no? El paciente no habló, cantó, y no es lo mismo. Pero hacer esa diferencia, entender esa diferencia, poder demostrar a las personas que podemos utilizar a partir de la melodía procesos de rehabilitación para mejorar todo el aspecto de comunicación del paciente. Chicos, eso es mágico. Y dije, quiero hacer esto el resto de mi vida. Bueno, vamos a dejarla acá. Chicas de rehabilitación, disculpen, el tema es enorme y pensé que nos íbamos a ir más rápido, pero ¿la podemos utilizar para la próxima? Terminamos. ¿A quién le falta exponer, prof? ¿Vale? Que ¿a quién le falta exponer? A chicas de rehabilitación. ¿No me escuchan? Ok. Les falta exponer a Karime y equipo. Aquí vamos a hacer panas, pero ya no se pudo porque sí había más gente. Terminamos la grabación, ¿va? Y próximo equipo, próxima clase, por favor. Disculpen.